Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de aquí de Asociación Casal, en estas pláticas que construyen. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, algo que, bueno, nunca va a pasar de moda, un problema que ya estamos a punto de denominarlo pandemia, principalmente el fentanilo y la cannabis. Es una situación bastante complicada. El día de hoy vamos a estar hablando de adicciones y codependencia. Y bueno, pues para este tema, pues se encuentra conmigo nuestra logoterapeuta estrella de Asociación Casal, Liz Rojas. Muchas gracias, Liz. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y sí, hoy vamos a tener un tema muy importante, pero además como bien dices, pero desgraciadamente no pasa de moda, porque en la actualidad pues existen ya muchas sustancias que son sumamente dañinas y que de alguna manera también, así como hemos dicho que la tecnología ha avanzado, bueno, pues desgraciadamente también en este tema también hay muchas sustancias que ya cada vez son más fuertes, que cada vez hacen más daño al cuerpo, a la mente. Y bueno, estamos hablando de las adicciones que se están utilizando en la actualidad, como bien mencionaste. Así es un problema de salud social, un problema familiar y un problema personal. Entonces, de una u otra manera, es una situación complicada. Hay muchas de las veces que en estas adicciones se empieza jugando y después no se sale tan fácilmente, ¿no? La verdad es que las personas que han padecido que han tenido un familiar con una adicción, saben lo complicado y lo difícil que es lidiar con ella, ¿no? Porque pareciera muy, muy sencillo, pero la verdad es que es algo muy complejo. Así es. Y bueno, además yo también te voy a dar a ti la bienvenida, porque además de que este tema es sumamente importante y de interés social, pues también quiero mencionar que eres especialista en adicciones y que dentro de todo esto, pues tú vas a ser una parte importante de este programa, porque pues vas a ser de alguna manera quien nos va a poder hablar con más especialidad de este tema. Y pues aquí estamos ya comenzando con el tema de adicciones. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, la verdad es que a mí las adicciones en particular me agradan mucho porque es una enfermedad de las más complejas. ¿Conoces adictos que no tienen papá, mamá, que han sido de una situación muy vulnerable y que entendieras que por eso es que son adictos? Pero conoces personas que tienen todo, papá, mamá, un extracto social bastante bien y aún así son adictos, ¿no? O sea, la verdad es que un adicto sufre por todo y por nada, y no podemos mencionar que solamente un adicto es una persona que es delincuente, que es un vándalo, sino verdaderamente hay adictos bastante funcionales, bastante bien preparados, sumamente inteligentes, que tienen familia y que de una u otra manera su inteligencia muchas de las veces los empieza a destruir, ¿no? Entonces, la verdad es que el tema de adicciones para mí es un tema de los más complejos, pero me encanta, ¿no? Es un tema que yo me puedo pasar horas y horas hablando, porque existe mucho este prejuicio de si el adicto nace o se hace y cómo es. Y bueno, pues efectivamente un adicto puede venir con una carga genética ya predeterminada para ser adicto, o muchas de las veces el adicto se hace, ¿no? La sociedad o la familia lo van orillando y la decisión que él lo toma, pues es para convertirse en un adicto. Entonces, de una u otra manera, sí es algo padre, algo importante, ¿no? Sí, y desgraciadamente, bueno, pues las adicciones no tienen ni género, ni estatus social, ni edad, aunque normalmente conocemos que las adicciones empiezan de alguna manera o en su mayor, digamos que la mayoría de ellas en etapas tempranas, en adolescencia, en donde pareciera que también esto es una moda, el estar probando, el fumar, o el iniciarse dentro de estas adicciones también ya pareciera que es parte de pertenecer a un grupo, o de pues simplemente de solamente hacerlo pues por puede haber muchas situaciones.
Sin embargo, hay algunas que son como para ver qué se siente, para ver cómo puedo, digamos que pertenecer también a un grupo de amistades, ¿no? Sí, efectivamente. Esto cada vez es más triste porque anteriormente la edad de inicio de consumo era entre los 11, 12 años, aprox, ¿no? Era donde estaban iniciando. En la actualidad el inicio es entre los 9 y 10 años, o sea, lejos de que cada vez la adicción vaya más larga, es cada vez más, empieza a temprana edad. Anteriormente empezaba en la adolescencia, ahora empieza en la niñez, ¿no? Entonces, sí se nos convierte en un tema bastante complicado. Yo trabajo en una clínica de adicciones y hemos tenido niños de 10 años, de 11 años ya internados por el tema de adicciones, ¿no? Entonces, de una u otra manera, sí es algo que ya preocupa. Cada vez es mayor, como cada vez es mayor el número de mujeres. Anteriormente, generalmente el hombre era el que tenía el abuso de la sustancia, la dependencia. El día de hoy ya está muy a la par entre hombres y mujeres. Entonces son números alarmantes, que por eso yo creo que la importancia de este programa, si no lo estás viviendo, qué suertudo, pero infórmate, porque muchas de las veces lo peor que podemos hacer en la vida es cerrar los ojos. Hay veces que estás viendo el problema, pero incluso mucha gente le dice al papá, oye, vi a tu hijo consumiendo. No, te equivocaste, mi Miguelito no, ¿cómo crees, no? Pudo haber sido el tuyo menos el mío. Y cerramos los ojos. Entonces, de una u otra manera, sí es un tema muy importante. Si, les repito, si no lo estás viviendo, qué padre, pero si lo estás viviendo, pues es el momento que te quedes de principio a fin, de que lo vuelvas a ver, porque muchas de las veces, a lo mejor en el primero no lo entiendes, te identificas, pero no entiendes todo. Entonces, de una u otra manera, sí es importantísimo. Obviamente, la adicción es una enfermedad cerebral, ¿sí? Nosotros como especialistas en adicciones no lo decimos nosotros, no lo dice Alcohólicos Anónimos, que es una asociación que ha ayudado mucho esta parte de las adicciones, pero también ahora Alcohólicos Anónimos está quemadísimo y principalmente por los grupos de 24 horas, sus famosos anexos. Ya la gente dice, es que no lo quiero internar, no lo voy a llevar. Okay. Una clínica es completamente diferente a un anexo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, sí es importante que vayamos viendo estas grandes diferencias, ¿sí? Esta relevancia que tiene el tema para que tú puedas ayudar a tu familiar o ayudarte a ti para que salgas lo más librado que puedas. Y sí, pues cualquiera al estar escuchando pues este comienzo del programa pudiéramos caer en el miedo, en el terror de saber cómo ya, sobre todo esta parte de la drogadicción, de las sustancias, pues está abarcando todos los niveles y prácticamente ya casi, bueno, desde muy temprana edad, como lo estamos mencionando, pero aquí lo importante sería justo es que se queden a escucharnos, que se queden a conocer un poquito más, y si bien es importante estar al pendiente, pues de alguna manera que esta información nos ayude para estar viendo esas banderas rojas o esos señalamientos que pudieran indicarnos que nuestros familiares pudieran estar dentro de una adicción. Y si bien es cierto también que ahorita empezamos con lo fuerte que es las sustancias, pues conocemos también otro tipo de adicciones que a lo mejor no les ponemos tanto interés o les hacemos, digamos que lo minimizamos porque no nos afectan tanto de cierta manera, sin embargo existen y también perjudican a nuestro entorno, a nuestro comportamiento. Y una de ellas, bueno, pues sería por ejemplo, el uso del celular, que ahorita ya las redes sociales y la red en general, donde ya podemos encontrar en un dispositivo cualquier tipo de información, pues también se nos va haciendo una adicción y creo que es una de las que está en el día a día y a veces ni siquiera lo sabemos, ni siquiera lo contemplamos como una adicción porque lo justificamos diciendo que es por trabajo o que de alguna manera estamos buscando tal o cual cosa, o hasta para los niños, también ya ahí entramos con lo que son las tareas, investigaciones y prácticamente todo lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? Y entonces estas vamos a empezar
Si tú quieres y me permites, vamos a empezar como con este tipo de adicciones conductuales para después ya abarcar un poquito más a fondo esta parte de las sustancias, donde creo que sí es bien importante que vayamos hablando más a fondo de eso. Ok, claro que sí. Mira, estas adicciones conductuales, que son las que se han agregado ahora en el DSM-5, en el CIE-11, entonces de una u otra manera donde nosotros nos basamos para checar, porque obviamente no es que lo diga yo, ¿no? Sino lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? O sea, declara que una adicción, un adicto es un enfermo, es una enfermedad cerebral, no es nada más, y debe de tener ciertas características, ¿sí? Entonces, en estas partes conductuales, ¿cuáles son las conductuales? Como tú bien mencionas, a partir de la pandemia, porque yo sí creo, o sea, no hay nadie que nos lo diga así exactamente, fue por la pandemia, pero después de vivir esta parte de estar todos encerrados, de no saber qué hacer, ahora contigo mismo, porque siempre estamos corriendo, huyendo, pero cuando anteriormente queríamos un tiempo para nosotros, cuando ya tuvimos ese tiempo para nosotros, ya no supimos qué hacer, se vieron situaciones importantísimas que va a salir, y hay situaciones muy complicadas, ¿no? Hay un síndrome, el síndrome de la cabaña, donde ya la persona ya no quería salir, y el último tema que habíamos tocado fue rasgos de la personalidad, no la personalidad, pero había mucha personalidad antisocial, ¿no? Y la pandemia vino a reforzar esas conductas antisociales. Esa conducta antisocial es donde yo no tengo un contacto con un ser humano, pero tengo un contacto con una máquina, con un celular, y entonces yo me empiezo a sentir que tengo muchos amigos porque tengo 3,000 seguidores, porque hay muchísima gente en mi canal de YouTube, ¿no? Porque hay muchos comentarios, porque tengo muchos likes, pero en realidad solamente es virtual. No es que realmente yo le platique a alguien, así como ahorita estamos frente a frente, que le pueda decir, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema, ¿no? Tengo este problema en el trabajo, tengo este problema en mi casa, tengo este problema con mis hijos, tengo este problema conmigo mismo, no. Sino es subir una foto, pero ya sabes, editarla para que me vea más guapo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de una u otra manera empiezo a vivir el mundo irreal. Y estas conductas, por ejemplo, lo hemos visto en el ejercicio, que también se presentó como la vigorexia, que ha existido, pero que también se dio en más auge, los problemas de alimentación, que también ha sido la bulimia, la anorexia, son situaciones que han estado muy complicadas, los juegos de apuesta, de azar, todo este tipo de situaciones que también están dentro de esta categoría. Entonces, así como el día de hoy vemos clínicas de adicciones porque consume alcohol, marihuana, coca, cristal, lo que quieras, ya también en las clínicas de adicciones tenemos personas que llegan por el uso de tableta, del celular, por la pornografía, todo este tipo de cosas, ¿no? Estas conductas que cada vez son más complicadas, también las relaciones tóxicas. Sí, y más comunes también, ¿no? Claro. Y bueno, en realidad justo esta parte de la interacción ha ido cambiando, ha sido diferente la relación que se puede tener con el exterior, porque pareciera que antes necesitábamos socializar, salir, conocer, bueno, los juegos de hace algunos años, algunas décadas, podías estar en la calle, ahora la interacción, tú desde un cuarto de 4x4 puedes conocer el mundo si quieres, ¿no? Solamente con un clic. Y bueno, ahí es donde empezamos con este tipo de adicciones y que vamos a ir mencionando y que a veces ni siquiera las consideramos así. Acabas de mencionar algo bien importante que a mí se me hace sumamente, pues, podría decir que hasta triste, el que ya dentro de las clínicas se estén tratando estas situaciones, que un punto bueno sería que se está tratando, sin embargo, pues estamos ya ampliando y llegando a clínicas, llegando a utilizar tratamientos por situaciones que antes ni siquiera se podría pensar, ¿no? Y con esto no quiero mencionar que, por ejemplo, tengamos que satanizar a las personas que tienen un celular, a las personas que tienen una tablet. Lo que aquí pasa, o sea, ¿qué es lo que pasa en una adicción? Que se pierde el control de la conducta, ¿no? Es decir,
Está bien que tú veas tus redes sociales, está bien que tú tengas Face, que tú tengas TikTok, lo que tú quieras, porque también la distracción, el descanso, el conocimiento es importantísimo en la vida. Lo que no está padre es que tú no tengas un límite, ¿sí? Es decir, para que una red social no te atrape, tú tienes que apagar tu red social a los 40 minutos, ¿sí? Si tú ocupas tu red social, ya te comunicaste con tus amigos, ya lo felicitaste, ya le mandaste una foto, ya compartiste, eso está maravilloso, está interactuando, ¿sí? El problema es cuando estás con tu amigo de África, de Asia, de Europa. Esa parte de ese ofertón, ¿no? Claro, y aquí es donde empiezas a ver verdaderamente la mente del adicto y que cae en una irrealidad, ¿no? Porque si tú eres más objetivo, ¿sí? Más realista, tú dices, espérame, o sea, sí, 19.99, pues sí son los 20,000 pesos que siempre es dado, o sea, por un centavo, o sea, nomás porque ya no veo los 20,000, o sea, nada más veo los 19, veo muchos ceros y digo, muchos nueves y digo, uy, qué padre, ¿no? Pero nomás te están rebajando un centavo. Sí, que cuando llegues a la caja ahí te lo redondean, ¿no? O sea, ¿quién te da de cambio un centavo? ¿Sí? Sí. Entonces, de una u otra manera, justamente ahí es donde esta parte ilusoria del adicto es donde empieza a tener su ganancia secundaria. Es decir, en esta parte de comportamentales también te puedo decir las personas que tienen ludopatía, ¿no? Que tienen esta parte de enfermedad al juego. Ya perdieron 500 pesos, ya de repente su mente dice, ya retírate, pero ¿y si invierto otros 500 a lo mejor salgo tablas? Y qué tal que ya el siguiente ya era mi juego ganador, ¿no? Claro, y entonces ya no perdió 500, ya perdió 1,000, pero su mente así le jugó de que a lo mejor era su número ganador, a lo mejor, ¿qué tal si le metía otros 500 y se llevaba 15,000, 20,000 en el jack, no sé, ¿no? Entonces, de una u otra manera, justamente así están en adicciones, ¿no? Entonces, con estas creencias, ¿no? Que en el próximo va a estar mejor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas partes de conductas también? Por ejemplo, las relaciones tóxicas, ¿sí? ¿Por qué me gusta andar con personas más grandes que yo? ¿Por qué me gusta? Porque siempre me enamoro de puros casados, casadas. Porque siempre me enamoro de gente que no se puede enamorar de mí. ¿Por qué me enamoro de gente que tiene novia o novio? O ya está comprometido, ¿no? Entonces, de una u otra manera, ¿por qué? O sea, tengo que empezar a preguntarme, ¿por qué toda la gente me falla? Y a estas relaciones tóxicas que son bastante complicadas, ¿no? Sí, y además que es una espiral totalmente, pues sí, como lo estamos diciendo, adictivo y negativo para nuestra vida, pero muchas veces ni siquiera nos preguntamos. O sea, en este caso de las relaciones tóxicas, posiblemente yo ni siquiera había sido consciente de que siempre estoy con personas mayores que yo. Claro. ¿No? Como que ya lo veo como que, pues es que son las personas que me gustan. O de repente nunca te das cuenta de que terminas con una pareja y lloras como Magdalena o realmente sufres como fue la última y a los 3 días ya estás súper enamorado de otra, ¿no? Y de repente, hola amigo, ¿cómo estás? Oye, ¿qué crees que súper bien? Ayer conocí a una chava y ya bien y todo, o sea, pero antier me colgaste y estabas a punto del suicidio por el gran amor de tu vida. Sí, pero ahorita ya estoy súper feliz, ¿no? Y llevo un día y siento que hemos hecho mucha química, eso es mi match y ya, la verdad es que yo creo que esta es la buena y aquí me voy a casar y así vas, ¿no? Entonces dices, date cuenta que sales de una, entras a otra, sales una, entras a otra y algo está pasando en tu vida, ¿no? Sí, y normalmente, o pudiéramos no verlo, que esa es parte también de la adicción que creemos que no es, o sea, ni siquiera creemos que es una adicción, ni siquiera lo aceptamos como adicción y por lo tanto, pues tampoco lo vamos a trabajar como tal. Entonces, esa parte me gustaría también mencionar en esta situación pues de las relaciones tóxicas, también la relación que puedo tener conmigo de sentir ya la preocupación, la ansiedad,
¿no? Él está preocupado por algo, no sé por qué, pero tengo esa necesidad de preocuparme de algo o por algo para que yo me sienta de alguna manera bien, aunque en realidad pues estamos todo menos bien, ¿no? Y pues es parte de, digamos que de las adicciones que más pudieran afectar y que a veces ni siquiera las consideramos. Sí, efectivamente, hay veces que nunca le damos oportunidad a autoanalizarnos y darnos cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Que desgraciadamente en adicciones todo el mundo se da cuenta menos tú, ¿sí? O sea, oye, ¿no te das cuenta que todos tus novios, todas tus novias se parecen a tu papá, a tu mamá? O traes el mismo patrón de novia, o sea, otra, así, igualito, ¿no? Ya cámbiale, ¿no? Entonces, de una u otra manera, hasta que llega un momento donde la vida te pone un alto y te dice, pues basta, ¿no? Sí. Entonces, de una u otra manera, por eso en adicciones hay esta palabra que se ocupa mucho hasta que tocas fondo, ¿no? Y el adicto tiene que tocar fondo, porque ya le dijo uno, otro, que cambiara, pero él insiste que él está bien, ¿no? Que los demás están en su contra, o sea, porque hasta eso tiene el adicto, ¿no? El adicto realmente se sabe que está bien. Así es. Y bueno, además de eso, pues yo creo que lo interesante, y aquí sería una pregunta para ti, ¿qué tanta voluntad o cuál sería un paso importante para que terminemos con una adicción? Mira, ahorita lo que estábamos mencionando, tocando fondo, o sea, la verdad es que no debería de ser así, pero generalmente así lo es. El primer paso es aceptarlo. Si tú no aceptas que tienes problemas con las relaciones, con las conductas, con alguna sustancia, nunca de los nunca vas a poder salir. Hay mucha gente que se mete en estos ciclos, que también es otro, ¿no? O sea, en este tema de la adicción y de la codependencia, hay veces que la familia se da cuenta del problema y el único que no lo ve es el adicto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van, lo llevan a una clínica, recae, van y lo llevan otra vez, y hay gente que en 7 años tiene 9 ingresos a clínicas, o sea, la verdad es que termina siendo otro vicio, ¿sí? Un rol de juego bastante complicado, donde la familia se aferra a cambiar y el adicto a que no va a cambiar, entonces es una guerra bastante complicada. Si no das el primer paso, que es una aceptación, es imposible que alguien, así sea un adicto, un consejero, un especialista en adicciones, si tú no estás capacitado para cambiarlo, es imposible, ¿no? Entonces, el primer paso es aceptarlo. Ahí la importancia de, digamos, que el garantizar salir de una adicción o no. Claro, o sea, porque para salir de una adicción va a depender mucho de uno, ¿sí? O sea, sí quiero decirles que en adicciones se puede salir. El problema es que el adicto es una característica, es manipulador, chantajista, mentiroso, mitómano. No, es un estuche de monerías. El vivir con un adicto, o sea, la verdad es que hay veces que llegan a tocar a tu puerta y te dicen que les des 5, 10, 20, 50 pesos porque se les acaba de morir su hijo, y cuando te das cuenta ya andan por una piedra. O sea, no es de que se les murió su hijo, pero es capaz un adicto de mencionarte eso, ¿no? Entonces, de una u otra manera, la verdad es que los adictos tienen esa habilidad para conseguir lo que realmente quieren, ¿no? El codependiente, pues siempre va a estar en este triángulo, hay un triángulo de la codependencia, ¿no? Rescatando, ¿no? Ayudando, ¿sí? Y cuidando a este adicto. Y ahí va a estar, ¿no? O sea, siempre va a estar. Y con esta parte, o sea, la codependencia es un tema maravilloso porque culturalmente, y lo menciono con todo respeto, las mujeres es algo de engánchate porque, pero soy su madre, doctor, y no invente, para eso estoy. Pues no le diga eso, señora, porque si no aquí lo va a volver a tener. Y luego te dicen, es que es algo antinatural, ¿no? Pero la verdad es que cuando yo hago intervenciones en la clínica, siempre le digo, señora, por favor, lo primero que le tiene que poner a un adicto son límites. Es decir, ¿sabes qué, hijo? A ti te amo, te adoro, eres lo máximo, pero ¿sabes qué?
tu cristal, tu fentanilo, tu marihuana, todo esto que tú dices que no te hace daño, eso es lo que ya no quiero en la casa. Tú Alejandro entra, pero tú marihuana, tú esto, ella ya no entra. Sí, está bien, se lo voy a decir. Y cuando lo ves y ya lo todo, hijo, soy tu madre y a donde tú me lleves, no señora, para la próxima no lo va a traer a una clínica, lo va a llevar al reclusorio sur o norte. Pero bueno, ese tipo de situaciones es lo que vive el codependiente, ¿no? Porque no tiene la capacidad también para poner límites. Así es, porque bueno, ahora sí que esa incapacidad de poner límites pues lo llevó a ese adicto a estar donde está. Claro, porque también hay esta parte importante, ¿no? Que tenemos que ver. El adicto nace o se hace. Y también el rol familiar juega mucho, ¿no? Porque muchas de las veces uno piensa que nosotros tenemos que ser buenos padres y hemos caído en el gran rol de que mis hijos no van a sufrir lo que yo sufrí, ¿no? Y entonces, para que ellos no sufran lo que yo sufrí, ahora los sobreprotejo. Es más, les doy lo que yo no tuve, les hago lo que a mí no me hicieron, o sea, yo le doy las carencias que yo no tuve y yo se las tengo que dar a mis hijos. Sin darme cuenta, cometo el gran error de sobreprotegerlos. Y la sobreprotección termina siendo una agresión, ¿sí? Y entonces no hago hijos independientes, sino hago hijos manipuladores y todo este tipo de situaciones, ¿no? Y que por eso la familia juega un papel bien importante en adicciones. Si la familia cierra el ciclo, cierra el núcleo y se ponen de acuerdo, por ejemplo, principalmente, yo tengo que, antes de entrar con el adicto, bueno, yo entro al círculo de la familia y le digo, ¿sabes qué? Papá, mamá, no empiecen a que yo te voy a dar permiso porque tu papá sí, tu mamá no. Pónganse de acuerdo porque el adicto sabe cuándo le tiene que pedir permiso a papá y cuándo le tiene que pedir permiso a mamá. Sabe cuándo le conviene ser hijo y sabe cuándo le conviene ser esposo, ¿no? Entonces, el adicto es bien hábil. Entonces, si la adicción y la codependencia no se trabajan a la par, podríamos, o sea, sí, en la clínica hay veces que sacamos al coadicto, ¿no? Porque el término correcto en adicciones es coadicción, ¿sí? Pero generalmente siempre lo entendemos como codependiente. Okay. ¿No? Pero para que vean que sí soy especialista, no vayan a decir, es que no dijo que era coadicto, no, sí soy especialista y sí sé que por ahí va, bueno, que ahí va ese término, ¿no? Pero entonces, nosotros podemos hacer que la familia cambie, ¿sí? Y a lo mejor el adicto no, pero ya cambiando la familia, el adicto empieza a ser diferente. Sí, y ahí está la parte que a lo mejor pareciera que son pequeños cambios, pero que pueden traer grandes resultados al final de todo un tratamiento. Y quisiera hacer un paréntesis, regresar un poquito a esa parte de la sobreprotección y no quisiera que se me fuera, porque ahorita vamos a seguir hablando justo de esta parte de las adicciones, pero muchas veces yo creo que aquí lo importante sería empezar a cambiar el concepto que tenemos de sobreprotección, o sea, porque a veces pudiera parecer que es el amor que le tenemos a nuestros hijos sobre todo, pero en el fondo, o sea, nosotros lo estamos viendo un concepto de amor, ¿no? Digamos que sobreprotección es igual a amor en la parte de los padres. Sin embargo, trae un trasfondo y trae escondido otro segundo concepto que normalmente no vemos y que para mí es importante dar a conocer, que esta parte de sobreprotección también quiere decir que los veo incapaz, que no es suficiente, que esa persona, llámese hijo, o bueno, sobre todo son los hijos en este caso, son incapaces de poder hacerlo por ellos mismos, por eso es que necesitan que yo como padres lo haga por ellos, ¿no? Y entonces aquí es donde hay veces que nos encontramos con esta parte complicada y diferente de poder cambiar nuestro concepto y resignificar esta parte de sobreprotección, que no es exactamente amor, sino estamos hablando de que lo estamos creyendo incapaz, que lo estamos creyendo que esta persona no puede hacerlo por él mismo y que por esto tenemos que hacerlo nosotros por ellos. Y entonces, si nosotros somos conscientes de esa parte y de ese nuevo concepto del que estamos hablando ahorita, podríamos ayudarnos a ser menos sobreprotectores
y dar más amor de manera de herramientas, ¿no? Darle las herramientas para que mis hijos, sobre todo cuando yo no esté, ellos puedan sobrevivir y tener esta vida y vivirla de la mejor manera con los valores necesarios y con todo eso que nosotros le hemos estado dando a lo largo de nuestra educación o de la educación que se le da a los hijos para poder sobrevivir, sobrellevar pues todas las situaciones que pasan en la vida misma, ¿no? Ok, yo creo que acabas de borrarnos 30 minutos del programa, porque efectivamente yo siempre, y le digo a la gente, cambia esta parte de sobreprotección por un amor duro. Y el amor duro no es de que agredas o ofendas, sino más bien que tú te des cuenta qué es lo que necesita y qué es lo que él quiere. Yo te aseguro que en este momento todos los jóvenes lo que quieren es un celular y una tableta, pero no todos los jóvenes posiblemente lo necesiten. Entonces, ¿cuál sería eso? Yo puedo ver que vienen mis hijos y me piden que les dé otro Yakult, otro Danonino. Y afortunadamente, gracias a ustedes, gracias a la gente que nos ve, tengo mucho trabajo y no tengo problemas en que mis hijos se pudieran comer 5 Danoninos, 5 tú y 5 tú. El problema es que yo a mis hijos no es de que no tenga dinero, sino el problema que le estoy metiendo una cantidad de azúcar que no tiene que ir a su cuerpo, que no le estoy enseñando límites, que es, cada que tú pidas algo, acá está, cada que tú pidas algo, acá está. El gran error que cometemos los adultos es que cuando los vemos llorar, me parte el alma. Los niños son los más manipuladores, me parte el alma. Entonces, el que debería de preguntarse, ir a terapia, ¿qué es lo que me causa cuando mis hijos lloran? ¿Sí? Es eso, o sea, decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, en algún momento tu hijo, tu hija, cuando le guste un chavo, una chava, a lo mejor a la otra persona no le interesan tus hijos. Nuestros hijos para nosotros son los más bonitos, pero para los demás pueden ser los más mal educados, los más feos, y no le van a interesar a todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué herramientas lleva tu hijo cuando sale allá afuera, no? Si tú le has dicho que es el más guapo, el más inteligente, uy, que cómo eres, que súper, lo que haces te queda maravilloso, todo. No, pues va a llegar con el maestro de historia y le va a decir, oye, no inventes, esto no está bien hecho, ¿sí? Oye, ¿cómo haces estos trabajos ya eres de prepa y estás haciendo estos trabajos de niño, ya madura? O sea, todo ese tipo de situaciones donde la verdad es que en algún momento alguien va a hacerle ver a tu hijo que está actuando como niño, ¿no? Entonces, de una u otra manera, uno mismo en la sobreprotección los manda a la adicción. ¿Por qué? ¿Por qué cae la gente en la adicción? Hay una cosa bien importante que tenemos que saber, porque la adicción es una respuesta rapidísima. Es decir, yo me echo unos alcoholes, pero yo no sé bailar, pero automáticamente me aviento una cuba, 2, y me pongo, pero que siento que ya bailo como trompo, ¿sí? O sea, la respuesta de la droga es maravillosa. ¿Por qué el de coca, el de cristal se engancha con esas ondas? Una de dos, porque se quiere dar para arriba, cuando consume en 3, 5 minutos ya está hasta arriba. El que se quiere dar para abajo, porque hay gente que dirá, es que ¿por qué consumen estas sustancias y se dan para abajo? Hay gente que le encanta sentirse deprimido y cuando consume se va hasta abajo en 2, 3 minutos, ¿no? Entonces, ¿por qué buscan la adicción? Porque tienen respuestas rápidas y justamente lo que hacemos en familia es no los enseñamos a que se frustren. Tenemos que tener respuestas rápidas porque si no, soy un mal papá, soy una mala mamá, pobrecito, ¿no? Entonces, no, o sea, el problema es que el frustrado soy yo, pero lo reflejo en ellos, ¿no? Sí, y además de eso de ya no los dejamos que se aburran, ¿no? Porque ahora tanta, pues sí, hiperactividad mental con los videojuegos, por ejemplo, o con el celular, pues ya no pueden estar un momento. ¿Qué pasa cuando se llega a ir la luz? ¿No? O sea, ya estamos todos desesperados, incluyendo a los adultos, porque no hay internet, porque no hay nada que hacer, cuando antes sucedía y no pasaba nada. Digo, le encontrábamos las actividades suficientes para poder entretenernos, y yo creo que antes, o por lo menos yo así lo viví en mi niñez, yo creo que antes tardaba más en llegar la luz, y era así como que pues te ponías a jugar, bueno, estar
contando cuentos, situaciones que sacaba a flote pues esa situación de que no había luz, y ahora pues yo creo que es menos, por lo menos en mi caso, ya no he visto así como que ahí se va la luz por horas, es un ratito, pero hasta con una hora, yo creo que ya nos volvemos locos todos, porque ya no hay internet, porque ya no tenemos televisión, porque ya no tenemos videojuegos, y entonces ya no sabe nuestra mente qué hacer porque está tan acostumbrada a esa hiperactividad que ya también no permitimos que en este caso, hablando de los niños, de los infantes, pues que se aburran, ¿no? Y ahí pues también sucede esa parte de esta adicción a estar siempre en movimiento, y posiblemente ya hablando de las adicciones con sustancias, pues que tengamos esa reacción inmediata, como bien lo mencionas, a ese efecto de la sustancia que estamos consumiendo, además que el fentanilo ya ahorita, pues digamos que lo ponen en muchísimas sustancias que ya lo están combinando y que ya es de alguna manera adictivo prácticamente desde el primer consumo. Así es, y efectivamente el fentanilo está a punto de que lo vamos a convertir en una pandemia, porque es algo que ya no se puede controlar, ¿sí? Aquí el problema es que tenemos que conocer que existen drogas legales y drogas ilegales, es decir, por ejemplo, el cigarro, el café, el alcohol, es una droga legal que tú ves a alguien por la calle fumando y no te causa ningún conflicto. Uh-huh. Que tú ves a alguien tomándose un café y no te causa un conflicto. Ves a alguien que tiene algunos tragos y no te causa algún conflicto. Ves alguna sustancia ilegal y crees que esas son las que son más dañinas, y todo es dañino, ¿no? Por ejemplo, hay un gran número de personas que mueren por enfisema pulmonar. Hay un gran número de personas que tienen problemas con la cafeína porque andan alteradas, andan agresivas todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo traen una ansiedad, un estrés bárbaro. ¿Por qué? Porque lo ves todo el día con su tarro de café, ¿no? O sea, ya no, y muchas de las veces ya no taza, ahora ya lo vemos en termos, ¿no? Entonces ya lo fue a llenar, y ahora las tiendas que, pues, llévate tu termo y tienes 7 cargas gratis, no sé, y entonces esas ideas, pues ahí está, ¿no? Cada vez. Entonces no tienes una buena higiene de sueño, no tienes una buena alimentación, todo el tiempo andas trabajando, todo no hay actividad cafeinado, ¿no? Sí. Pero tú crees que no hay ningún problema, el problema es el que fuma marihuana. No, tú que consumes un café en exceso también traes un problemón, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones. Por ejemplo, las drogas ilegales, tenemos bueno, que todavía está entre que sí que no, pero pues la cocaína, la marihuana, la cocaína, el cristal, el fentanilo, los hongos, los LSD, todo ese tipo de drogas de diseño, ¿sí? Estos psicotrópicos, de una u otra manera, pues son ilegales, ¿sí? Pero de una u otra manera, toda droga va a alterar tu sistema nervioso central. Entonces, cada que consumas una sustancia vas a tener cambios significativos. El problema es que muchas de las veces pensamos que como tengo un amigo que fuma desde la secundaria marihuana y ya terminó la licenciatura y está en una maestría y no le hace nada, pues yo voy a empezar, y a lo mejor a mí, mi organismo no aguanta como aguanta el organismo de esa persona, y hay personas que en un año entran en brotes psicóticos. Y para las personas que no sepan qué es un brote psicótico, es una locura temporal. Hay personas que la marihuana, esa sustancia que todo el mundo dice, no, es más dañino un Marlboro, un Camel, que la marihuana. No, amigo. Sí, porque además pareciera que porque es natural, entre paréntesis, por eso es que no hace tanto daño, ¿no? Y entonces ahí sí me gustaría que tú nos platicaras un poquito más, y nos voy a enfocar a esta parte de la marihuana, porque yo creo que sí hay cierto porcentaje de población el que cree que el fumar marihuana, digo, no está bien, pero tampoco está tan mal, porque es natural, porque no hace tanto, porque me relaja, pero pues no trae ninguna otra situación. Y sí es importante saber, y que las personas que nos están viendo, por qué no es tan natural como se dice, y por qué sí hace daño, aunque se creyera que no. Bueno, sí quiero aclarar que generalmente la marihuana, las cannabis, toda esta parte son naturales, ¿sí? O sea, sí es una planta,
pero sí hace mucho daño. Quiero mencionarles que desde que inhalas, ¿sí? Desde que, así sea marihuana, cigarro, es un alto grado de calor que le metes a tu cuerpo y es una fuerte velocidad a la que entra ese aire, que cuando le das el golpe, tus pulmones, todo esto, entran cambios significativos. Es más simple y sencillamente, cuando cualquier persona normal estornuda, te das cuenta la velocidad del estornudo. Hay gente que después de que estornuda se dobla y le cuesta trabajo reincorporarse por la velocidad tan fuerte. De la misma manera es exactamente lo mismo cuando tú haces exactamente lo mismo con un cigarro. Si lo haces con marihuana, aún peor. El mito más fuerte que tiene la gente es que ahora es hasta medicinal. No, espérame. De esta parte, de esta planta, hay ciertas sustancias que se han ocupado para que sea medicinal, pero no toda la planta es medicinal. Hay sustancias que son importantes. Entonces, sí, quiero invitarlos. Yo trabajo en la clínica, marquen al 55 16 77 77 01 y yo les hago un recorrido guiado y pueden ver todos aquellos que quedan jóvenes. Son generalmente jóvenes entre 20, 24 años que pierden el control y que están en brotes psicóticos, ¿sí? Chavos que muchas de las veces la marihuana fue bastante fuerte y ¿qué es lo que haces? Que veas en la carretera que andan desnudos, caminando como indigentes. Esas personas son las que pierden el control. Entonces, la verdad es que la marihuana es una droga o sea, todas las sustancias son muy complicadas, pero la marihuana, que de repente defienden que es muy noble, quiero que sepan que es de lo más complicado. Es más, mamá, no te dejes engañar, no, papá, no te dejes engañar. Si es que empiezan, es que la marihuana me relaja, con la marihuana duermo bien, es que mire doctor, qué bien anda con la marihuana, se pone re mal con el cristal y la cocaína. No es cierto, esa es una mentira más que le está contando su hijo, pero no le crea, en verdad la marihuana lo tiene mal. Y eso es justo el punto al que quería mencionar, porque sí llega a suceder que somos en esta parte permisivos, porque pues es natural, no le hace tanto daño y digamos que le estamos, es como si nos pusieran un abanico de opciones y nosotros le estamos dando la autorización para que escoja el que menos daño le hace supuestamente, pero que finalmente nos estás platicando que no es así. Sí, no es así, o sea, es como el vaporizador. Ay, pues mejor que se lo fume y no que empiece con cigarros. Le va a hacer el mismo daño, ¿no? Y va a tener cáncer pulmonar y se va. Que de hecho por ahí también hay información referente a eso, donde no es tan noble ni es tan inocente. Sí, no. Cualquier sustancia que entra a nuestro cuerpo de forma que va a droga es anormal. Por eso también es importante que nosotros tengamos en cuenta este concepto. ¿Qué es un fármaco y qué es una droga? El fármaco es una sustancia dosificada que te manda un médico. Es decir, tú puedes tomarte este antidepresivo, pero a ti un cuarto, a ti media pastilla, a ti tómate 2. El médico, el psiquiatra, determina la sustancia para cada uno, de acuerdo a nuestro problema. Entonces es dosificada y recetada. La droga es algo que no te dosificas, o sea, ojalá y dijeras tantitita y ya, o sea, la droga siempre va a haber esta parte de más tolerancia, o sea, tu cuerpo se va acostumbrando y cada vez vas a necesitar más sustancia, ¿no? Si para mí la primera vez que consumí fue más que suficiente 2 cubas y con eso me puse bien, va a llegar un momento donde 2 ya no me van a hacer, voy a necesitar 3, 4, 5, hasta que después una botella tampoco ya me haga y voy a empezar y así va, ¿no? Pero bueno, pues también así como va, pues también va el hígado, va todo, la salud mental, emocional, tu economía y todo lo que le vas metiendo, ¿no? Sí, y ahorita que estás mencionando eso de los fármacos,
Y las drogas también es importante, yo creo que mencionar esta parte de la automedicación, Okay. donde caemos en esto de que ya, por decir, ¿no? Un ejemplo, ya el paracetamol lo queremos para todo, o esa pastillita para poder dormir o para poder descansar, o posiblemente, no sé, hay tantos medicamentos que pudiéramos utilizar de manera descontrolada y pues que nosotros autogestionamos, ya ni siquiera necesitamos ir al médico. Yo creo que también esa es una parte que pudiéramos mencionar, pero que entra justo en esta parte de adicciones con sustancias. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, esta parte nosotros donde ya empezamos a hacer un mal uso de cualquier sustancia, es que ya posiblemente empecemos a tener un abuso y después del abuso empieza a tener una dependencia. Si ustedes consideran que tienen algún problema, llamen a nuestra asociación CASAL. Nosotros aquí con gusto hacemos un traje a su medida. Soy especialista en adicciones y entonces con todo gusto, ¿no? Marquen al 5516 777701 o al 56 10 21 79 15. Ok, con Lisbeth Rojas, y bueno, con todo gusto vamos a estar aquí. Y bueno, Liz, pues se nos acabó el tiempo. Se nos fue la hora. Se nos acabó el tiempo. Así es. ¿Cuál sería tu conclusión en esta parte? Es un tema que yo les dije, me encanta, y bueno, pues por ahí si quedaron algunas dudas o quedan algunas dudas, mándenos un mensaje y aquí se les contestamos. Así es, porque además tenemos pues otro tipo de otras adicciones más que a lo mejor ahorita no las mencionamos, pero que si en algún momento ustedes las identifican, pues como bien dices, pues pueden escribirnos, contactarnos y ya hablamos de manera particular con cada uno de ustedes. Y pues yo nada más me quedo y voy a cerrar con esto, pues el tema es totalmente extenso. Yo creo que no llegamos ni a la mitad de lo que pudiéramos hablar referente a las adicciones y a la codependencia. Sin embargo, pues solamente queda escuchar este programa las veces que sean necesarios, identificar si estamos cayendo en alguna de estas adicciones o tenemos algunos puntos de los que ya hemos mencionado dentro de nuestro entorno familiar. Y pues aquí sí, yo creo que esto es uno de los temas que no hay de otra más que acercarte a un especialista y no darle, pues, el tiempo o la espera de a ver si después se le quita, o a lo mejor no es tanta la adicción, apenas está empezando, es poquito. Yo creo que desde el momento en que uno está identificando que hay una situación de adicción dentro de nuestro entorno, entre más rápido podamos trabajarlo, será más fácil ir disminuyendo la problemática que puede traer consigo esta adicción. Entonces, yo creo que son de los temas en los que digo, no esperes, solamente acércate a los especialistas y haz lo que tengas que hacer. Así es. Y bueno, pues yo sí les diría, la adicción tiene una solución, es muy tratable. También la adicción no es cuestión de vergüenza, es cuestión de salud. Acércate, llama, pide una asesoría, porque muchas de las veces el adicto no lo va a hacer. Acércalo, ¿sí? Ayúdalo, préstale. Hay una frase que a mí me encantó de un padre, una persona que él mencionó: como mi hijo no tenía la suficiente conciencia para tomar una decisión, yo le presté la mía para hacerlo por él. Entonces, es verdaderamente un regalo de amor el que tú puedas ayudar a tu hijo, a tu esposo, a tu hermano, hermana, a quien sea, a algún amigo, y compartirle, ¿no? Compartirle este programa, darle like, por favor, estén atentos a nuestros canales, hasta nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Facebook, ¿no? Así es. Pues bueno, pues nada más dar las gracias de que nos hayan acompañado, y también pues si es necesario que compartan este programa, este video con personas que creen que lo necesiten, pues háganles ese favor de poder acercarles una posible solución, porque ya vimos que la decisión es de cada uno. Ok, muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Gracias, Liz. Bye, bye.